de Zoom o por Facebook, a esta segunda mesa de ponencias que se desarrollan en el marco del Coloquio Internacional Multidisciplinario sobre Estudios Griegos, Filosofía y Paideia. En esta ocasión, escucharemos 4 exposiciones que seguramente serán de mucho interés. Si me lo permiten, presentaré en un primer momento a los ponentes, para después ir turnando su intervención. Hoy participa el maestro Óscar Frutis Guadarrama, la doctoranda Yanela Araceli Perella, el doctor Mario Ríos Vallegas y el bachiller en nuestro país licenciado Félix Manco Ramos. Sean bienvenidos. Antes de comenzar, vamos a establecer que cada ponencia tendrá un tiempo de exposición de 15 a 18 minutos máximo, y dejaremos al final un espacio para preguntas y comentarios. Para no interrumpirlos en sus disertaciones, les voy a avisar cuando les queden 3 minutos, haciéndoles una seña con la mano, de esta manera. Y bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo con la primera ponencia titulada Sofística psicagógica en Protágoras de Platón, a cargo del maestro Óscar Frutis Guadarrama, quien es en Humanidades Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, UAMX, con la tesis La validez de la ética del discurso en Jünger-Habermas, y licenciado en Filosofía por la UAMX, con la tesis La ética estoica como fundamento de la moral, una perspectiva en el pensamiento de Lucio Anneo Séneca. Es profesor desde el 2004 en diferentes instituciones educativas. Desde agosto del 2011 es docente en la Facultad de Ciencias de la Conducta en la UAMX, y en agosto del 2014 ingresa a la plantilla de catedráticos de la Facultad de Humanidades en la UAMX. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades, especializándose en Filosofía Contemporánea en la UAMX. Ha sido autor de los artículos La muerte en el pensamiento de Séneca, Una lección moral, en La Colmena, en la revista de la UAMX, número 78. Hay cosas que se entienden solo haciéndolas, del confinamiento y del ayuno social, en coautoría con la maestra Oderay Fabiola Espinosa Monetti, así como también ha participado como ponente en diferentes instituciones. Adelante, tiene la voz. ¿Sí se encuentra el maestro Óscar Frutis Guadarrama? Hola. Hola. Sí, lo que pasa es que en un momento se quedó como congelada la imagen. No sé si sea mi computadora o la verdad no tengo idea. Espero que no se corte la transmisión para poder dar lectura a lo que preparé para para este ciclo de ponencias dedicadas a la a la paideia, a la filosofía. Entonces, voy a dar lectura, voy a tratar de hacerlo de manera clara y precisa. Yo lo titulé Sofística psicagógica en Protágoras de Platón, para solamente hablar de este diálogo de Platón y a partir de ahí, esta pedagogía, esta educación, a partir de la sofística. Aprovecha poco a las ciudades, pero que la elocuencia sin sabiduría casi siempre estorba demasiado. Nunca aprovecha, Cicerón. Insospechable cantidad de discursos se han expresado con la intención de colaborar en la formación de los humanos. Basta mirar las bibliotecas que guardan las palabras, como el mago guarda sus secretos. Cuánta tinta se ha gastado, no en
para diseñar lo humano. Y científicos se han interesado en proponer bajo diseño un modelo ejemplar pública y privada. Pero para llegar allí, primero señala Aristóteles al inicio de la metafísica. Por naturaleza muestra de ello. Sobre esta inquietud sensitiva, de aquí la ciencia moderna tiene tanto éxito. Una vez tendidas las necesidades técnicas gracias a estos estudios, la segunda preocupación de poetas, filósofos y científicos ha surgido de la necesidad de la vida en común, de la que ahora, bajo pretexto del texto platónico, Protágoras, se discurseará. Platón en el Protágoras expone, como mencioné, uno de los temas problemáticos de la historia de la humanidad, la formación de las almas de los individuos. Jäger comenta que, cito, la naturaleza del hombre en su doble estructura corporal e individual crea condiciones especiales para el mantenimiento y la transmisión de la forma peculiar y exige organizaciones físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación. Fin de la cita. Para indicar la necesidad de transmitir eficazmente lo aprendido de generación a generación, de aquí la importancia de retomar los estudios sobre la paideia que el personaje Protágoras difunde a sus aprendices. La conversación entre amigo y Sócrates, los personajes de la obra, personajes con que se inaugura el diálogo, exponen el interés citado por la sabiduría y la belleza de un sabio originario de Abdera y que ahora está en la ciudad de Atenas. Sócrates apasiona en la sabiduría, razón por la cual anda distraído cuando visita Alcibiades y por tanto a la belleza. Cito, ¿cómo de la cita? Dice Sócrates a amigo, como meros artífices de apariencias a partir de la palabra, es decir, de la retórica. Tal parece que lo anterior ha sido el motivo por el que la mayor ofensa para una persona es que le digan que no es verdaderamente aquello que aparenta, moneda corriente entre quienes tienen por intención investigar y descubrir la verdad para distinguirla de las apariencias. Sócrates comenta a amigo que Hipócrates lo ha buscado recientemente para ir a ver a Protágoras el Bello, pues la voluntad del primero es de ir a aprender del sabio de Abdera. Hipólito, quien avisa a Sócrates de la presencia de Protágoras en la ciudad, quiere que éste le enseñe a ser sabio y por lo tanto bello, interés propio del buen alumno y del buen ciudadano, en tanto el ideal de cualquier cultura, en especial en Atenas, formar ciudadanos virtuosos y bellos, situación que indica la notoria fe que la cultura ateniense tenía en la formación, como lo expresa Tucídides. Cito, el modelo que representa es por lo demás eterno e insuperable y Esparta es siempre su contramodelo. Atenas es la polis abierta, coiné, o de la igualdad, eleutería, la del placer, edoné, la de la belleza, calos, el saber, Sofía, la amistad entre la cita. Por lo tanto, la conducción de almas, psicagogia, es el objetivo del pueblo ateniense, pues el ideal democrático exige la preparación y parte de los ciudadanos. La misión para que Hipócrates sea aceptado como alumno sigue contando Sócrates a su alumno. Si quiere aprender, deberá retribuir los servicios que ofrece el sofista. Por cierto, nunca se sabe por lo menos en el diálogo si el pago fue hecho o no. El asunto del salario es uno de los motivos que lleva a Platón y a Aristóteles, además de sus seguidores, hace ver que los sofistas son mercaderes del conocimiento, que no les interesa el conocimiento por el conocimiento mismo, tema propio de los medios y los fines, ya que podría pensarse que el medio es la enseñanza y el fin es la ganancia. Sócrates insinúa que la sabiduría
no ha de colocarse de manera subordinada a otro elemento de menor importancia, en este caso al de la remuneración, situación no muy alejada de la actualidad en la que frecuentemente el dinero está por encima del conocimiento. Cabe señalar que la idea del dinero nos remite a una situación de condición privilegiada, como en cualquier otra época, en cuanto al acceso a la formación y al conocimiento. El derecho a cierto tipo de educación política es un ideal que no es realizable para todos, puesto que no todo ciudadano cuenta de un profesor particular. Vale decir, si el objetivo de los atenienses era vivir en comunidad, la actitud de Protágoras parece, pues seguramente la mayoría de los ciudadanos no podía costear los servicios pedagógicos de los sofistas. Entonces, apoya la idea de que pagar porque le enseñan a Hipócrates. Cito, al acudir a Protágoras, tú y yo estaremos puestos a pagarle a un dinero por su sueldo y por su persona. No, si nos alcanzan los recursos y le convencemos con ellos, y si no, aún disponiendo de los recursos de nuestros amigos. Fin de la cita. Huelga decir que para bien o para mal, de aquí surge la profesionalización de la enseñanza, en cuanto que fueron los sofistas los primeros en vivir enteramente de esta labor, tal como sucede actualmente. Otra preocupación de Sócrates respecto a la formación de Hipócrates es fundada en la sospecha de que discursos y acciones, parecer y ser, no guardan correspondencia en Protágoras, lo que genera incertidumbre a quien va a convertir, en quién se va a convertir Hipócrates si el ciudadano, si el cuidado del alma está en manos de alguien que aparenta saber pero que no sabe. Dicha actitud es parecida a la de un amigo o a la de un padre interesados por el futuro de un discípulo. Tal parece que la intención de Sócrates no es invalidar la figura de Protágoras, sino indagar en el alma de éste para esclarecer sus dudas respecto a lo que va a aprender su amigo. Una de las razones por las que Sócrates no le parece conveniente que Hipócrates aprenda de Protágoras es la vergüenza que representa reconocerse como sofista profesional. En cambio, piensa que no implica peligro alguno si las intenciones de Hipócrates son meramente formativas o educativas, por lo que se intuye que una cosa es el aprendizaje con intenciones de mejorar y otra con intenciones de enseñar. Este último caso es el de Protágoras, quien se dispuso como profesional de la enseñanza o, en su defecto, como comerciante de conocimientos, asunto preocupante para Sócrates, pues el alma de Hipócrates corre peligro al entregarse en su totalidad al maestro. De esto infiere que los discursos del sofista pueden ser tan persuasivos que lograrían hacer cambiar a Hipócrates al antojo de Protágoras. Tal vez esta sea otra de las razones por las que Sócrates sospecha. Digo de otra manera, la desconfianza no está en la enseñanza, la desconfianza no está en el que enseña, sino en el que aprende, porque puede hacerlo equivocadamente y hacer mal uso del conocimiento y de los discursos, por consiguiente, cometer injusticias. Hipócrates tiene entendido que Protágoras le enseñará a hablar hábilmente, que en esto es maestro. A Sócrates le parece que la función de los sofistas se limita al tráfico de las mercancías que nutren el alma, pero que ni ellos mismos saben lo que venden, ni los compradores lo que quieren. Piensa que mediante elogios se engaña a la gente para que compren. No obstante, hay quienes no son engañados. Sócrates se incluye dentro de estos, en el grupo de los que necesitan indagar antes de comprar para distinguir lo útil de lo nocivo. Cito, como bien ha señalado Rómili, el concepto griego de objetividad no se basa en la simple distinción entre lo verdadero y lo falso, sino en el discernimiento entre lo que importa y lo que no. Fin de la cita. De modo que hay que ser escrupulosos al momento de comprar enseñanzas, pues se corre el riesgo de adquirir beneficios o perjuicios. Igualmente pasa con los alimentos y con otros géneros. Planteamiento de relevancia para cualquier tiempo, incluyendo el actual. Si Sócrates viviera ahora, notaría que las cosas no han cambiado tanto, que hay quien vende y quien compra, sin considerar el provecho o el daño. A partir de lo dicho, es clara la desconfianza que Sócrates tiene de los sofistas, en el entendido de que estos podrían emplear sus habilidades retóricas para dar los discursos en beneficio propio y no en beneficio común, como si Gorgias en su encomio a Helena menciona que
Cito, la palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible lleva a cabo otras obras sumamente divinas. Puede, por ejemplo, acabar con el miedo, despertar la aflicción de la cita. Protágoras reconoce que su condición de sofista, la de formar el alma de los hombres, no es una cuestión nueva, sino que tiene de antiguo, que es tradición que los ciudadanos recurran a un maestro para poder formarse mediante las letras y que no hay nada de vergonzoso en ello, ni en aprender ni en enseñar. Al contrario, si se aprende bien cada día, se aprende a ser mejor. En consecuencia, es condición del que quiere aprender pasar mayor tiempo con el maestro, pues solo el conocimiento en los asuntos políticos, tanto en acto como en discurso, traerán beneficios a la comunidad. Protágoras sostiene que la virtud puede enseñarse y para ello recurre al mito de Prometeo, a partir del cual explica el ser humano para el orden en la ciudad. Además, según el mito, Zeus propuso una ley para aquellos que fueran capaces de saber político, en la cual, perdón, incapaces de saber político, en la cual se determinaba que los que no participaran de ella debían ser castigados o incluso eliminados como enfermedad. De modo que los virtuosos que no estuvieran dispuestos para la justicia eran considerados como enfermos del alma, tal como sucede con el cuerpo cuando no ha sido educado en la salud. Así como el médico expulsa las enfermedades del cuerpo, el sabio debe eliminar las del alma. En consecuencia, así como hay profesional que se ocupa de la salud del cuerpo, hay uno que se ocupa de la salud del alma, y este es el sofista, que intenta enseñar la virtud política, ya que no se da de manera natural ni espontánea, antes bien se obtiene vía la educación, hasta participar de la excelencia en el obrar y en el decir, virtud que debe alcanzar todo ciudadano en la polis ateniense. Que sea enseñable la virtud política, como propone Protágoras, también conlleva que lo sean los vicios, como dice Platón, la injusticia y la impiedad. La enseñanza, entonces, en la elaboración de los discursos puede tomar dos caminos. Uno, para el uso correcto, es decir, para buscar la justicia en beneficio de la ciudad, y otro para y ser injustos. Como personajes Persiades, en la comedia de Aristófanes, Las nubes, recurre a Sócrates para que le enseñe a hacer discursos y así poder evadir sus deudas, pues este no sabe cómo salir de ellas. Para hacerlo, recurre a las enseñanzas de una escuela, en la que, a oído, enseñan a elaborar dos tipos de discursos. Cito, esto es el pensadero de los espíritus geniales, dice Estrepídides, Carbones, a quien pague por ello, estos son el pleito, sea justo o injusto. Cuentan que entre ellos se encuentran los dos razonamientos, el bueno y en cualquier situación y el malo. Y cuentan si me hicieras el favor de aprender culpa tuya, no tendría de nadie. Fin de la cita. Se hace una distinción entre el uso de la retórica para evadir, en este caso, las de por otro lado, tiene el discurso, está el discurso que habla, aquí se muestra muy bien este uso de la retórica en un sentido justo y en un sentido injusto. Sirva esta situación para imaginar que Platón no estaba enteramente contra todos los sofistas, así como tampoco contra todos los poetas, sino en franca oposición de que se enseñan o aprendían a elaborar discursos que engañan para llevar la responsabilidad de alguna falta cometida, lo que iría en perjuicio de la comunidad a favor de la propia enfermedad del alma. Por esta razón habría que expulsarlos, hay que echarle de la ciudad o matarlo como si se tratase de algo incurable. Fin de la cita. Que es incurable en el alma y por
por cualquier situación, tiene que ser expulsado de la ciudad o tiene que ser castigado, incluso con la muerte, ¿no? Entonces, bueno, concluyo no solamente en esta situación que la psicagogía, pues es esta formación de la parte social, de una comunidad, ¿no? De la parte política de una ciudad, ¿no? Entonces, la propuesta es que en la actualidad se podría recuperar esta sofística en ese sentido, donde la libertad de palabra, la libertad de poder discutir, de poder incluso defendernos ante alguna acusación falsa, sea posible para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, con esto podría concluir y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su ponencia. Hubo algunas fallas técnicas al principio, pues que se escapan de nuestras manos, pero creo que se alcanzó a escuchar la mayor parte de su propuesta, muy interesante. Y bueno, ahora vamos a pasar con la doctora Yanela Araceli Perella. Es profesora de grado universitario en Historia, licenciada en Historia y doctoranda en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, docente adscripta, becaria e investigadora. Algunas de sus publicaciones son la tesis de licenciatura y libro del 2017, titulada Variaciones del sentido del nous en los periodos clásico y helenístico, derivaciones socioculturales y sociopolíticas. Capítulo Platón y sus viajes a Siracusa. En Calidoscopio de la Humanidad, la vida cotidiana en el mundo antiguo según epígramas de la Antología Platina y otros textos antiguos. Capítulo Las enfermedades en la historia de la humanidad, en tanto crisis desde el enfoque problematizador de cambios y continuidades, contemplar el presente para comprender el pasado desde el ámbito educativo en la historia bajo la lupa. Y problemáticas culturales emergentes en García y Nassif en el 2023. Su ponencia se titula Nous y Paideia en la República de Platón, la educación del buen gobernante. Por favor, doctora, puede comenzar. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la organización y por la invitación, y muy lindas las ponencias que he visto hasta el momento, así que, bueno, muchas gracias. Voy a compartir acá, a ver si se puede hacer ver. He preparado una pequeña presentación de PowerPoint. Ahí voy a intentar compartir, y si no hay problema, lo leo directamente. Ahí estoy intentando compartirlo. Ahí me dicen si se puede ver o no. Ahí lo compartí. ¿Se puede visualizar? Creo que está tardando en visualizarse, pero al parecer está avisando que va a cargar. Ahí lo presenté. ¿Se puede ver? Si no, no hay problema. No, lo leo directamente. Ya se puede visualizar. Ah, perfecto. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, en este caso se trata del nous y de la paideia, en tanto la paideia, la educación, como una manifestación del nous o del intelecto en la filosofía griega antigua, concretamente en la República de Platón, que tiene que ver con la paideia o la educación del buen gobernante. Bueno, esto en líneas generales, como a modo de ilustración, acá he colocado algunas imágenes de Platón y de lo que era la democracia en la antigua Atenas. Acá en la introducción, más o menos como para introducir, tiene que ver con una parte de la tesis de licenciatura que hice, que tiene que ver con las variaciones socioculturales y sociopolíticas del sentido del nous, del intelecto, que después, en la época romana, va a derivar a intellectus, pero que acá aparece como nous, y que el filósofo que más lo trató fue Anaxágoras, pero en este caso Platón también. Bueno, concretamente voy a hacer hincapié en la República de Platón, y acá lo he dividido en dos ejes, que el primero tiene que ver con lo conceptual, que en líneas generales voy a explicar desde lo etimológico, cómo el nous o intelecto, que deriva de nodos, y cómo se relaciona obviamente con la paideia, esa educación que deriva de esa manifestación de nous o de intelecto y que es un requerimiento fundamental para el buen gobernante.
el gobernante idóneo o ese gobernante ideal que planteaba Platón acá en la República. Como dice ahí, en tanto ideal de educación y de cultura humana. También está vinculado con otros términos, por ejemplo, la arete, obviamente, que es la excelencia, la virtud, la calocagacía, que tiene que ver con ese ideal del caballero homérico, de ese caballero bello, perfecto, del que tanto trabaja Werner Jäger en Paideia, los ideales de la cultura griega, y otros relacionados, obviamente, como la sofocratía o sofocracia, que es el gobierno de los sabios, y otros conceptos que también tienen que ver con este, que es noesis, como la intuición, Sige, alma, la figura del kibernetes o piloto que comanda una nave, pero que en realidad es una alegoría del gobernante que comanda su propio pueblo, su propia polis. Y otras virtudes, por ejemplo, sofrosine, dicayosine, entre otras. Y el segundo eje van a ser algunos fragmentos, porque obviamente es inabarcable para la ponencia, que es bastante breve. He tomado como a modo de ejemplo algunos conceptos de estos que mencioné y cómo se manifiestan en algunos pasajes de la República. Bien, eso en líneas generales. Luego acá, la paideia o paideía, como era en griego, en tanto manifestación del nous. Acá entonces, en este primer eje conceptual, entonces vamos a hacer hincapié en de dónde deriva entonces este nous. Tiene que ver entonces con el nous o intelecto, que está relacionado con el de paideía en esta República de Platón, pero que también lo podemos vincular con otros conceptos, tal como dijimos recién. Todos estos elementos hacen a la figura del buen gobernante al que apunta Platón, y etimológicamente podemos decir que nous probablemente deriva de noos, que ya aparecía antiguamente, por ejemplo, en la épica, tanto en la Ilíada como en la Odisea, ya se advierte una ambigüedad semántica de noos, puesto que a menudo se encuentra en relación con otros términos y que también tienen vinculación con thimos, o sea, en ese sentido de ánimo, de aliento, de espíritu o de fuerza habitual, y alude a lo que es corazón, ánimo, alma, espíritu, entendimiento, razón, pensamiento, reflexión, conciencia e intención. En este aspecto, este nos, en un sentido arcaico, se entiende como una anticipación de sentido o una previsión acerca de lo que a uno, por ejemplo, puede decir en un sentido más coloquial que algo le huele mal o le huele bien, en un sentido intuitivo, pero relacionado con los sentidos, no tanto con lo inteligible, y que también es una anticipación de sentido de acontecimientos venideros, ya que se puede como prevenir o prever. Todavía no existe una distinción precisa entre capacidades humanas racionales y emocionales, pero puede destacarse el sentido por un lado de thimos y de noos por el otro. Por consiguiente, nous, que es el genitivo masculino singular de nos, significa inteligencia, espíritu, mente, pensamiento, memoria, sagacidad, buen sentido o prudencia. Por eso tiene relación con paideia y con otros de los conceptos que mencioné recién y que son parte de lo que son las virtudes cardinales clásicas. En relación con lo anterior, procedemos a explicar brevemente el concepto de arete, que está vinculado con nous y paideia, que tiene que ver con la virtud, excelencia, mérito, perfección, inteligencia, pericia, fuerza, vigor, entre otras acepciones. Werner Jäger en 1993 lo define como aquel que marca la excelencia y aristocracia de quien comporta en su ser la figura del kalos kagazos, de la cual deriva calocagacía, que es un caballero aristocrático. Esto se encuentra en las páginas 20 y 264, y también un caballero noble, que se encuentra en la misma obra en la página 36, del cual deriva entonces ese ideal de calocagacía, que también lo cita, pero en la página 27, que alude a la educación y la cultura humana o paideia. Y ahí lo vuelve a recalcar en la página 520, por lo cual ambos conceptos están relacionados y por lo tanto todos requieren cierto intelecto, cierta capacidad inteligible de la cual tiene que estar dotada. Yo acá no voy a entrar en detalle porque ahí he especificado concretamente toda esa trayectoria etimológica de nous y cómo se relaciona entonces con arete y calocagacía acá en líneas generales. Por lo tanto, entonces podríamos relacionar la figura del kalos kagazos no en un sentido arcaico o homérico, sino en la época ya de Platón,
que él en distintos momentos de la República, si nosotros encontramos en los pasajes que están en el griego antiguo, siempre están relacionados con estos conceptos, pero no en un sentido arcaico como, por ejemplo, lo encontramos en la Ilíada o en la Odisea, pero si lo relacionamos con esto que acabamos de mencionar, por un lado nous, por otro lado arete, por otro lado la arete aristocrática, la calocagacía, la figura del kalos kagazos. En este caso, entonces, podría hablar de ese gobernante ideal como un kalos kagatos, cuya naturaleza es inteligible y ética, porque se debe a que los dirigentes políticos, de acuerdo con Platón, deberían demostrar su idoneidad para ejercer los cargos públicos de la polis y hacer el bien a sus ciudadanos, lo cual podemos interpretar como un intento de enseñanza o de paideia, por el hecho de transmitir la virtud y la excelencia en tanto ideal de educación, de cultura y de perfectibilidad humana desde el político, o sea, desde la persona o desde ese grupo de políticos gobernantes o filósofos gobernantes, de ahí en sentido derivativo hacia el resto de la polis y de los habitantes que habitan su tierra. Entonces, además de arete y calocagacía, también otros conceptos que están relacionados con nous, porque todos tienen alguna acción inteligible que subyace. Por ejemplo, la sofocracia o sofocratía, que era el gobierno de los sabios, que según Platón podía ser por un sabio o por un grupo de sabios o de filósofos, que era la mejor de las politeias o de formas de gobierno y que después se iban degradando hasta llegar a una tiranía, como bien sabemos. Esto, bueno, después también se deriva con otros conceptos que también tienen cierta acción inteligible o del nous o del intelecto, por ejemplo, cuando él habla del kibernetes, que de ahí deriva todo lo que tiene que ver con cibernética en la actualidad, pero que el kibernetes era el piloto, el comandante de una nave, que él lo dice, ahí voy a citar algunos fragmentos, son un montón, pero yo solamente extraje algunos de acuerdo a esta ponencia. Dice que alude al piloto que comanda una nave, o mejor dicho, el gobernante que dirige a su pueblo y que tiene que estar dotado de cierto intelecto que le permita ser idóneo para ello dentro de una sofocracia. Ahí entonces vamos uniendo todos los conceptos que vamos mencionando. Por último, la idea de psique o de alma, cuando él hace una distinción entre el mundo inteligible y el mundo, o sea, inteligible o del alma y el mundo sensorial o material, pero también cuando se refiere al alma y el mito de los metales, que acá no voy a entrar en detalle, pero que ahí lo menciono solamente como para que no quede inconcluso, cuando él habla de que cada sector social a su vez, cada sector social de la polis también tiene un distinto tipo de alma o de metal, ya sea de oro, de plata o de bronce o de hierro, pero que cada uno le corresponde su propia arete o virtud, y siempre va a ser hincapié en a la virtud o el alma de los filósofos gobernantes, que tiene que ver con algo más inteligible. Por eso su virtud es la frónesis o prudencia, mientras que la andreía o fortaleza le pertenece a los guerreros que tienen alma de plata, y por último la templanza o moderación le corresponde, que es sofrosina en griego, le corresponde al resto de la gente, o sea, los trabajadores, artesanos y demás. Y ya cuando estos tres tipos de psique o de alma encuentran una armonía, entonces ahí podemos hablar de una cuarta virtud que es la dikaiosine o justicia. Entonces, concretamente, ahora vamos teniendo en cuenta toda esta parte de etimologías y de conceptos, vamos concretamente a algunos pasajes que extraje que me parecen interesantes para ilustrar algunos conceptos del nous y de estos que hemos estado tratando, que yo, como dije al comienzo, lo he desarrollado bien concretamente en mi tesis de licenciatura, pero acá solamente hago hincapié en la República de Platón. Bien, acá por ejemplo nos encontramos con algo que yo les mencionaba recién, cuando él habla de quién era ese buen gobernante, no era sino quizás el más sabio, sino que además de sabio también tenía que ser virtuoso y tenía que ser capaz de poder comandar su nave. Entonces, por ejemplo, cuando dice, ¿cuál es el arte de gobernar? Platón acá pregunta bajo la voz de Sócrates, acá responde en República 1, 341, él responde que es el arte de guiar a los marineros. Ahí abajo está en griego. Después, dentro del primer libro también, más adelante, acá por ejemplo, a ver, acá dice que, y estoy relacionándolo con ese intelecto, con ese nous que subyace, cómo se puede llevar adelante esta tarea de gobernar o de guiar a los marineros o al pueblo, a los politai. Dice que ningún arte ni gobierno, arte refiriéndose a lo que acá previamente dijimos que es ese arte de gobernar o de guiar al pueblo, a los marineros,
dice que ningún arte ni gobierno organiza lo que le beneficia a sí mismo, sino que, como decíamos antes, organiza y dispone lo que beneficia al gobernado. Atiende a lo que conviene a aquel que es el más débil, no al que es el más fuerte. Nadie está dispuesto voluntariamente a gobernar y a tomar en sus manos y corregir las deficiencias ajenas. Fin de cita, ahí está citado. Después, por ejemplo, a modo de ejemplo, acá en el libro 1 también, más adelante, nos encontramos con otra vez relacionar lo que es Kubernetes y el arte de gobernar y quién es el más idóneo, que nosotros lo podemos deducir como alguien que tiene cierta razón, cierto intelecto, y pregunta, ¿y el piloto, el verdadero piloto, es un marinero o el que manda a los marineros? Y responde, el que manda a los marineros, que como dijimos, no es que lo manda desde un sentido, o sea, arbitrariamente, sino que tiene que estar dotado de cierto intelecto. Más adelante, acá también, un poco después, en el 342 de la D a la E, dice, ¿acaso no es cierto que el piloto es alguien que se esmera en gobernar a los marineros, aunque no es un marinero? Pero entonces está el piloto gobernante, atenderá y dispondrá de lo que conviene no al piloto, sino al marinero gobernado. Fin de cita. Después, más adelante, acá porque ahí me quedan casi 3 minutos, en el libro 4, acá también en otra cita, ahí se pregunta, y si al que así está dispuesto, al que está así dispuesto, se acerca gentilmente a alguien y le dice la verdad a saber que no tiene inteligencia, sino que ésta le falta, y que no la podrá adquirir sin trabajar como un esclavo por su posesión. ¿Piensas que le será fácil prestar oídos en medio de tamaños males? Y acá se plantea en esta cita y en otra que no sé si voy a alcanzar a leer, pero que acá lo he puesto como modo de ilustración, plantea también que a veces quienes, según Platón, estaban capacitados, que eran idóneos para ejercer estos cargos, para hacer ese Kubernetes, porque tenían cierto nous, cierto intelecto, a veces no querían hacerlo porque después se le podían presentar cargos en su contra. Como dice acá, por ejemplo, al final de esta cita, de la siguiente, cuando dice, tratarán de que no sea capaz de ello, conspirando privadamente contra él e iniciándole procesos judiciales en público. Ese dilema también lo plantea en varios momentos. Después, para concluir, porque no voy a alcanzar obviamente a leer todos los fragmentos, acá en el libro 5 me parece muy interesante porque acá está la síntesis de quiénes deberían gobernar, y acá dice que a menos que los filósofos reinen en los estados, o los que ahora son llamados reyes, filosofen de modo genuino y adecuado, y que coincidan en una misma persona, el mismo político, el poder político y la filosofía, bueno, entre paréntesis, dice que no va a ser posible entonces esto. Por lo tanto, él sintetiza acá que solamente tienen que ser estos filósofos que reinen en estos estados, en distintas polis, o al revés, que los gobernantes se conviertan en filósofos. Siempre en distintos momentos, si quieren después lo charlamos en otro momento, después en otros fragmentos también se evidencia todo esto, pero acá por razones de tiempo, acá he tratado de sintetizar los más importantes. Después, bueno, o sea, en líneas generales, entonces, como en conclusiones, bueno, en líneas generales hemos tratado entonces de unir, por un lado, el eje conceptual que tiene que ver con el nous, que deriva de nos, que tiene que ver con el intelecto, que no es solamente un intelecto racional, sino que deriva en virtudes prácticas, en ética, y también tiene que ver con las cuestiones políticas. Se relacionan con otros valores que pueden, o sea, por ejemplo, con las virtudes cardinales, con alguna forma de gobierno, como en este caso es la sofocracia. Distintos conceptos que Platón va hilvanando a lo largo de la República, que yo acá hice hincapié solamente en los que tienen que ver con la capacidad inteligible de esta educación y sobre todo con la paideia, o sea, con esta forma de educar que, con esto concluyo, no tiene que ver solamente con un gobernante, sino como ese gobernante vuelca, refleja, extiende su propia educación hacia el resto de los humanos, o sea, hacia el resto de su rebaño, de su nave, como dice ahí, del resto de los marineros, que son los diferentes politas. Obviamente teniendo en cuenta que en esa época sabemos muy bien que no todos eran ciudadanos, pero dentro del pensamiento de Platón y dentro de lo que él esgrime acá en la República, esto entonces haría hincapié tanto la paideia como una manifestación de ese nudo, de ese intelecto, que obviamente no se puede interpretar como un hecho aislado, sino en relación con estos otros conceptos que en líneas generales he mencionado. Listo, y con esto, bueno, ahí al final, solamente como para que quede algo más completo, para sintetizar ahí coloqué las referencias bibliográficas, que son bastantes, pero acá solamente coloqué las más importantes y sobre todo las fuentes. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor.
doctora. Creo que en nuestros tiempos es muy interesante y importante reflexionar sobre los temas de el arte de gobernar, ¿no? Y sobre todo Exacto. pensar características que debe de tener un buen gobernador. Pero bueno, Tal cual. tristemente no tenemos el tiempo suficiente, así que le agradezco nuevamente y continuamos con la ponencia del doctor Mario Ríos Vallegas. Su ponencia se titula Humanismo y paideia del poder, arete, virtud en Jenofonte y Maquiavelo. Cabe mencionar que el doctor es egresado de la Facultad de Humanidades en la Universidad Autónoma del Estado de México, siendo además profesor de asignatura en la licenciatura en Historia. Sus publicaciones más recientes son los capítulos de los libros Justicia y Poder Político en el Pensamiento de Norberto Bobbio en el año 2006, La presencia del otro en el nacionalismo del Japón y del México porfirista en el 2015, El paisaje nacional y sus representaciones, Argentina y México en el siglo XIX en el año 2016, Sobre el significado, poesía y música, Levis Strauss, Paz Villoro en el 2019. Su último grado académico es el de doctor en humanidades con especialidad en estudios latinoamericanos, pero es licenciado en economía y maestro en estudios urbanos y regionales, fotógrafo y además diseñador gráfico. Por favor, puede dar inicio. Bueno, ¿se me escucha bien? Se le escucha. Ok, bueno. Voy a leer para no perderme y a respetar el tiempo. Me vine a reservar a un espacio más restringido de la casa, donde vivo en una avenida muy ruidosa, así que estoy con luz. Voy a empezar a leer. La evolución de la filosofía política la podemos visualizar como una reestructuración periódica del sistema de valores que tienen a la paz o pacto social como su eje u objetivo. La unión en comunidades amplias y diversas, que van más allá del orden casi biológico de la horda, no la podemos presuponer, sobre todo cuando nos referimos a la unidad. El sistema político de los Estados-nación, dominante hoy a nivel global, se consolida en el siglo XVII europeo tras la paz de Westfalia, pero tiene su lejano preludio en las ciudades-estado griegas y en Roma, y su antecedente más próximo en las ciudades-estado del Renacimiento italiano. En el Renacimiento aconteció el rescate de la cultura del mundo antiguo, clásico, y el nacimiento del llamado humanismo. Fue una época en que el futuro estuvo en el pasado. Nicolás Maquiavelo, hombre símbolo de la época, escribió en una de sus cartas: cuando llega la noche, regresé a casa y entré en mi escritorio. Y en la puerta me quito este vestido diario, lleno de lodo y loto, y me pongo ropas reales y curiales. Y vestido convenientemente, entro en las antiguas cortes de los hombres antiguos, donde, recibido por ellos con amor, me alimento de este alimento que solo es mío, y que nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles el porqué de sus actos. Y aquellos, por su humanidad, me responden. Fin de cita. Uno de los hombres antiguos al cual Maquiavelo interrogó fue Jenofonte, militar, historiador, filósofo y alumno de Sócrates. Ambos personajes presentan simetrías, son filósofos de la política y por ello parten de categorías polares, símbolos de frontera y construcción de puentes, entre las que encontramos justicia y armas, amigo y enemigo, paz y guerra. También está presente en los dos el interés por la construcción de la paideia o educación para el poder y sistema de valores nobles, aristocráticos, transmitidos para saber gobernar, es decir, la arete. La capa profunda que los emparenta se encuentra en la visión y el deseo de ir más hacia la unidad de las ciudades-estado italianas en Maquiavelo y en el panelenismo de Jenofonte. En ambos filósofos existe como problema de fondo interrogante de cómo gobernar a pueblos de diversas culturas y lenguas, más aún cómo gobernar a colectivos de seres capaces de caer en estados caóticos. El diálogo con la historia más novelada en Jenofonte los llevó a presentar la justicia como valor central del arete, lo cual significa lograr una acentuación valorativa adecuada a la situación histórica dada. Las diferencias entre los dos autores se da en el valor o acentuación que Maquiavelo le da al engaño,
la astucia y la impetuosidad, formas desencarnadas de los valores del arete, como la sabiduría y valentía. El autor florentino escribió al final de una de sus obras cumbre, El Príncipe: yo juzgo bien esto, que es mejor ser impetuoso que respetuoso, porque la fortuna es mujer, y es necesario que, queriendo sujetarla, golpearla y abofetearla. Y se ve que se deja vencer más por estos que por los que producen con frialdad, y por eso siempre, como mujer, es amiga de los jóvenes, porque son menos respetuosos, más feroces y los manda con más audacia. Fin de cita. Pero la diferencia principal entre Jenofonte y Maquiavelo está más allá del plano moral. El primero vive en un mundo político de estirpes aristocráticas. El segundo reside en el de unas clases emergentes creadoras de príncipes nuevos, los cuales, según nos dice el mismo Maquiavelo, necesitan de una mayor violencia para consolidar su poder. Pero la conservación del poder, confiesa Maquiavelo, solo se logra con el uso de la otra categoría polar, la justicia. Para Jenofonte, la máxima ciencia contenida en la paideia es la de saber cómo es el deber portarse con los amigos y enemigos. En ambos comportamientos existe un accionar diferente de los valores integrantes de la arete. En la infancia, la enseñanza entre los persas, según Jenofonte, debía estar enfocada únicamente al aprendizaje del comportamiento con los amigos. Solo adelante venía la enseñanza de cómo proceder con los enemigos. Para la ampliación territorial imperial, por tanto, también humana, las categorías de enemigo y amigos son fluidas. Ganar es cosa grande, pero mucha mayor es conservar lo ganado, porque implica un mayor grado de arete, según Jenofonte. Muchas veces conquistar no exige más que audacia, mientras que conservar lo ganado no se consigue sin prudencia, templanza y mucha diligencia. Fin de cita. Todo lo anterior fue registrado por Maquiavelo, pero sus príncipes no eran de estirpe, al menos no lo eran los más capaces y ambiciosos, y vivían en una sociedad cuya religión había afeminado el mundo y desarmado el cielo. Por ello se debía hacer una nueva lectura de la religión imperante capaz de defender la patria y que fuera apta como la antigua, diría Maquiavelo, para rescatar la grandeza del alma, la fuerza del cuerpo y todas las demás cosas propias para hacer a los hombres muy fuertes. Fin de cita. En Jenofonte encontramos la máxima siguiente: pues bien, yo mantengo que el gobernante debe encomendar a otros el castigo de aquellos a quienes haya que reprimir, mientras que en cambio el conceder premios debe hacerlo él por sí mismo. Fin de cita. En simetría con la máxima anterior, Maquiavelo la aterriza desembosadamente narrando el caso de Ramiro de Orco, hombre cruel y hábil con poder pleno otorgado por César Borgia. De Orco logró pacificar una provincia. Concluye su objetivo. Borgia, con cinismo, decidió parar la crueldad de su subordinado, eliminándolo y exhibiendo su cadáver de manera infame. En la arete de Jenofonte, la astucia y el engaño no aparecen como recursos a usar contra el propio pueblo, pero en Maquiavelo son medios válidos para obtener la legitimidad. Un ser mítico del mundo clásico, el centauro, viene a adquirir el carácter de símbolo vital del periodo humanista maduro. En él se reúnen dos naturalezas, la humana y la animal. Ambas son virtud, necesarias en la paideia. El gobernante tiene que saber echar mano de ambas, manifestando la visión de un renacimiento avanzado que ha logrado la ruptura con el mundo cristiano medieval. Mientras que el humanismo temprano de Pico de la Mirandola busca la purificación de los impulsos corporales, se inicia cita, la liberación de los desenfrenados tumultos de la bestia multiforme, fin de cita. La visión de Maquiavelo rescatará al gran maestro de jóvenes héroes del mundo clásico, el centauro Quirón. Se inicia cita, conocedor de muchas cosas tales como la caza, la medicina, la música, la gimnasia y la adivinación, fin de cita. Ciro el Grande, constructor de un gran imperio y personaje héroe de la novela Inspiración histórica, Arciropedia, de Jenofonte, manifiesta en la obra: yo creo que de todos los animales, yo tuve más envidia de los centauros, si es que los hubo, capaces de razonar con la inteligencia humana, de hacer con sus manos lo que necesitan, teniendo rapidez y fuerza de caballo, para alcanzar lo que huye y echar abajo lo que resiste. Todo esto lo reuniré en mi misma persona siendo un jinete. Fin de cita. Ciro, príncipe del personaje, es producto de dos linajes: del persa paterno, donde reina la austeridad, la ley y la templanza, y del reino medo materno gobernado por la ostentación y el derroche.
el cual cuenta con la mejor caballería del mundo, según cuenta el mismo Jenofonte en su texto. Lo justo, logrado por Ciro, es el equilibrio entre las dos herencias culturales, dos paideia, y si bien enfatiza la paterna, no rechaza la materna y sabe hacer uso de ella. A su vez, Maquiavelo, en su libro El Príncipe, texto didáctico para gobernantes, el lenguaje se vuelve directo, la fuerza del caballo se ha convertido en la fuerza de la bestia, necesaria para conquistar, pero insuficiente para poder gobernar. Se inicia cita. Por lo tanto, debes saber cómo luchan dos filiaciones, una con la ley, la otra con la fuerza. La primera es propia del hombre, la segunda de las bestias. Pero como lo primero no basta, muchas veces es necesario recurrir a lo segundo. Por lo tanto, es necesario que un príncipe sepa usar bien a la bestia y al hombre. Esta parte fue enseñada a los príncipes encubiertamente por los escritores antiguos, quienes escriben como Aquiles, y muchos otros de estos antiguos príncipes fueron dados a nutrir al rentaro Quirón, quien los custodió bajo su disciplina. Fin de cita. Pero ambos autores saben ver el aspecto del poder como un mundo de las apariencias. Ciro usará el ostentoso vestir medio para despertar admiración entre sus súbditos. A su vez, el príncipe debe parecer piadoso y religioso, pero evitar celos siempre porque eso es dañino para su poder. Las formas de gobierno mismas configuran diversas paideia. Encontramos ejemplos de esto en los dos autores analizados. En su texto Hierón, Jenofonte muestra cómo los valientes, los inteligentes y los buenos son eliminados por el tirano, y agrega, y una vez que por temor han quitado a estos de en medio, ¿qué otros que le quedan que puedan servirse sino los malos, los viciosos y los serviles? Efectivamente, los malos les son de fiar, porque siente el mismo temor que los tiranos a que alguna vez las ciudades lleguen a ser libres y a imponérseles a ellos. Y también los viciosos, por la licencia que entonces gozan, y también, en fin, los serviles, que ni siquiera aspiran a ser libres ellos mismos. Fin de cita. El ejemplo que hallamos en Maquiavelo es uno, el que juzgo está implícita al régimen republicano o monárquico parlamentario, el cual preludia el sistema actual de Estados-nación. Inspirándose en la República Romana, Maquiavelo escribe, en todos los asuntos humanos, quienes los examinan bien pueden ver esto, que un inconveniente nunca puede borrarse sin que surja otro. Por tanto, si queréis hacer un pueblo numeroso y armado para poder hacer un gran imperio, lo hacéis de tal calidad que luego no podéis manejarlo a vuestra manera. Si lo mantenéis pequeño o desarmado para poder manejarlo, si adquieres el dominio, no puedes conservarlo, o se vuelve tan vil que eres presa de cualquier que te ataque. Y por eso en todas nuestras decisiones debemos considerar dónde hay menos inconvenientes y tomar ese como el mejor camino. Pero nunca puedes encontrar todo claro, todo sin sospecha. Necesita. Todo el sistema filosófico político en ambos autores gira en torno a la idea de equilibrio. La justicia pensada como equilibrio de valores se vuelve la forma de la arete. El sistema político mismo es la arete, práctica o forma de gobernar. Gracias. ¿Concluyó, Sí, sí. doctor? Ya terminé. Perdón, es que se cortó un poco. ¿Sí se escuchó? Sí, se escuchó solo al final, como que hubo un corte, pero muy interesante, muchas gracias por su participación. Creo que vamos muy bien en tiempo. Ahora, el siguiente en tomar la palabra será el bachiller o licenciado Félix Manco Ramos, quien cuenta con el bachiller en filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además es contribuidor del Círculo de Estudios Numen de Lima, en Perú. Tiene la palabra, por favor. Buenas tardes con todos. ¿Me indican si pueden escucharme bien? Se le escucha muy bien. Muy bien. Bien, muchas gracias con los organizadores de este coloquio. En verdad están muy interesantes las ponencias desde temprano, incluso las de mi mesa también he tenido el privilegio. Así que voy a compartir en estos pocos minutos las ideas principales de mi presentación. A ver, quiero compartir
el documento en Word, no sé si ustedes están observándolo. Sí, se visualiza en la ¿Sí? pantalla. Listo, genial. Listo, muy bien. Bueno, como ya lo comentó Elda, el título de mi presentación es Educación para la Inmortalidad, la formación pitagórica del alma. En primer lugar voy a explicar por qué el tema, ¿no? De hecho, yo estoy escribiendo ya mi tesis de licenciatura, por lo menos en el Perú, bachiller para licenciatura, se necesita una tesis desde hace ya 5 años, ¿no? Se me ha hecho difícil por el tema mismo del pitagorismo y en la tesis yo trato de buscar esa síntesis o esa unión entre esa visión racional que se tiene del pitagorismo como filosofía matemática, filosofía del número, como, digamos, portadores de una nueva ciencia en la filosofía arcaica clásica, ¿no? Y el otro componente del pitagorismo, que es el componente religioso o espiritual, ¿no? Que está muy comprometido con la inmortalidad del alma. Entonces, en esa síntesis de esos dos temas del pitagorismo, me he encontrado con una variedad de problemas interesantes a tocar y efectivamente a veces no encuentro información tan precisa, ¿no? Aparte de Walter Burke, que es el principal especialista, ahora Peter Kingsley, que también está incursionando en el pitagorismo, incluso son tesis que todavía, por la ausencia de escritos de Pitágoras y también de los pitagóricos, se hace un poco complicado, ¿no? Entonces, uno de esos aspectos, uno de esos temas que trato en mi tesis es acerca de la educación que los pitagóricos habrían propiciado, formulado dentro de su comunidad y también como una propuesta original o genuina dentro de la paideia griega. Entonces, me pareció muy interesante el coloquio entre filosofía y paideia porque es preciso para mi tesis, ¿no? Para el estudio que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que voy a tocar hoy, ¿no? Cómo los pitagóricos inciden en un sistema formativo, en una paideia, en una educación integral, pero direccionado a la purificación del alma, ¿no? Y claro, con intenciones de inmortalidad, ¿no? Y eso también no está tan preciso, o sea, no se sabe si en verdad los pitagóricos tenían la intención de, a través de su sistema educativo purificador del alma, ellos iban a encontrar la inmortalidad o garantizaba la transmigración del alma en otros cuerpos, o solamente era para el caso de Pitágoras, ¿no? Como filósofo genuino, como portador o como padre de esa comunidad o de esa secta filosófica, religiosa, mistérica, ¿no? Entonces, he dividido la presentación en 4 partes. Una introducción, vamos a esto, cuál es la cuestión metodológica. Luego, la primera parte es paideia griega e inmortalidad del alma, ¿no? Veremos ahí la importancia de Homero, la arete que construye Homero para la Grecia arcaica y cómo posiblemente puede aparecer la idea de la inmortalidad, que por lo menos en Homero no se encuentra, ¿no? Bueno, hay hipótesis, ¿no? Que ya voy a comentar. La segunda parte es ya entrando al pitagorismo, el estilo de vida que tenían o el bios pitagóricos, la paideia pitagórica y la idea de la inmortalidad del alma. Y luego ya voy porque son mínimas, ¿no? Y que muchas de ellas están plagadas de leyendas, de mitologías, ¿no? De divinización acerca de la figura de Pitágoras y también el estilo de vida pitagórico. Y al final ya voy a leer unas pequeñas conclusiones. Bueno, por el tiempo no voy a leer el texto. Me parece que es más interesante dar las ideas centrales y explicar a partir de ello, ¿no? Espero que al final puedan aparecer algunas preguntas y con eso ya estaría el texto, ¿no? Entonces, importante la pregunta, ¿no? ¿Por qué educar para la inmortalidad? ¿No? Especialmente reflexionar ese problema en la actualidad, ¿no? En la actualidad vivimos en un mundo secularizado, ¿verdad? Es decir, si entramos a la historia de las religiones contemporáneas o modernas, el proceso de secularización es muy fuerte, pero actualmente se tiende en mayor medida. Sin embargo, también dentro de la sociología de la religión se empieza a notar una efervescencia religiosa desde los años 80 y 90, que incluso podríamos vincularlo con los aspectos políticos, ¿no? Y a partir de esa, ¿no?, nueva efervescencia de la religiosidad en varias partes del mundo, aparece
en el siglo XVIII, XIX, la filosofía, etcétera, estas vertientes neoreligiosas que intentan integrar la sabiduría de Oriente con Occidente, y entre otras más, por lo menos en el Perú, el andinismo, ¿no? La idea de la religión prehispánica. Supongo que en México también, ¿no? Se tiende a haber una nueva efervescencia acerca de una idea religiosa, ¿no? O de volver a una vida mística, tal vez. Entonces me parece interesante incluir esa problemática en la actualidad. Claro, no vamos a conectar el pitagorismo. Podría ayudar un poco, ¿no? A aclarar especialmente el concepto de la idea del alma y cómo se puede formar, cómo se puede educar para una cuestión o para un ideal de inmortalidad. Y en qué sentido se podría comprender la inmortalidad. Bueno, cuando uno desea entrar al pitagorismo, de hecho hay múltiples problemas, especialmente el secretismo que tenían, una sabiduría oral secreta y por lo tanto no podríamos, digamos, astrológica. Además, que hay distintas visiones acerca del pitagorismo, ¿no? Hay una visión, como lo comenté al inicio, más racionalista, que comentan que el pitagorismo no tiene tanto que ver con una cuestión espiritual, religiosa, iniciática, ¿no? Dentro de la secta, sino que más bien es una cuestión, una formación más científica, filosófica, ¿no? Ligado a la teoría de los números, ¿no? De la geometrización, de la música, a partir de la matemática, ¿no? No tanto la espiritualidad. Pues se rechaza un poco la visión matematizada del pitagorismo con pretensiones de ir en contra de Platón, ir en contra de Aristóteles, y más bien resguardar la concepción que se tenía en el helenismo, en el neopitagorismo, de crear una figura de Pitágoras más divinizado, ¿no? Las famosas hagiografías que aparecen, o las biografías sagradas de Pitágoras, en el helenismo lo pueden comprobar fácilmente, ¿no? Estoy hablando especialmente de Yámblico, por ejemplo, ¿no? Y Porfirio en alguna medida también. En el caso de Diógenes, no. Diógenes Laercio no diviniza la figura de Pitágoras, más bien incluso se burla de esa divinización. Entonces, vemos que también dentro del pitagorismo, dentro de la visión que se tiene de la figura de Pitágoras, y actualmente, ¿no? Cómo entrar al pitagorismo, hay múltiples problemas que lamentablemente todavía no tienen solución. El profesor Alberto Bernabé, por ejemplo, él trata de hacer una síntesis de estas dos, pero no apuesta por una propuesta original de síntesis entre la visión científica y la visión místico-religiosa del pitagorismo. Digamos que todavía está en el aire, ¿no? Bueno, entonces, de entrada, este problema que quería resaltar. En segundo lugar, la idea de la inmortalidad del alma en el... Recordar esta anécdota que lo cuenta Cicerón en las discusiones tusculanas, en la que efectivamente Pitágoras en una discusión con León de Fliunte, están en un banquete, y mientras que León está preguntando a los demás asistentes del banquete que dioses, sino que más bien él es amante de la sabiduría, ¿no? Él es un filósofo, ¿no? Y como no lo comprendían, él propone dar una analogía, digamos un símbolo, tal vez, ¿no? En donde la vida se parece a la Feria de las Olimpiadas. En la Feria de las Olimpiadas van tres tipos de personas, ¿no? Las personas que buscan, y acá muy importante también en los estudios que los compañeros me han antecedido, ¿no? Esa arete griega caballeresca, heroica, agónica, ¿no? Donde, digamos, no interesaba tanto esta idea de una inmortalidad más allá de este mundo, ¿no? Sino que más bien el reconocimiento de, de, de la fortaleza física, en un reconocimiento, digamos, más terrenal que inmortal o trascendente. Entonces, ese es el ideal, ¿no? Unos primeros guerreros, ellos buscan el honor, la gloria. En segundo lugar, están las personas que van a las ferias para la venta, ¿no? Es decir, los que Platón considerarían los productores, por ejemplo, que van a ofrecer sus servicios, sus bienes para conseguir dinero y beneficios. No van a vender tampoco ni a comprar, sino que van a la contemplación, ¿no? La contemplación del juego. Y ellos precisamente serían los filósofos.
¿no? Entonces, esta idea la podríamos desmenuzar un poco haciendo un análisis, en el análisis siguiente, ¿no? Pasando ya a la primera parte. En el griego de la paideia, por lo menos la arcaica, homérica especialmente, y luego cómo esto empieza a colisionar con una idea de inmortalidad del alma. Porque, como hemos visto, Pitágoras desprecia en cierta medida esa arete guerrera que busca el honor y la gloria. Desprecia también en cierta medida, se queda y coloca como en mayor estatus la contemplación filosófica. Cosa que si de repente lo hubiéramos traspuesto al siglo IX, al siglo VIII antes de Cristo, en el contexto homérico, eso era imposible. Más bien en el contexto homérico, la arete guerrera era la principal. No estaba muy divulgada, de repente sería mucho decir no existía, ¿no? El ideal del sabio, el ideal del profeta sí existía, ¿no? Como Tiresias, por ejemplo, pero la idea del contemplador como buscador de la verdad y dedicado a la sabiduría no era la privilegiada, tal como, ¿no? Me parece que en la Grecia arcaica, pero se patentiza más y se le da mayor importancia a la arete guerrera, ¿no? Que ya los compañeros previamente han comentado muy bien. Y ahí, por ejemplo, recordar el texto Educación de la Antigüedad, o bueno, la educación de la antigüedad griega de Henry, en la época homérica, su intención que tiene él es educar a la civilización panhelénica que recién se estaban uniendo en algunas de las tribus que había en el siglo X, siglo VIII, siglo IX, y la visión que se tiene del héroe, por ejemplo, de Aquiles o por ejemplo de Héctor, es la que tiene mayor primacía. En realidad no era lo que buscaban, ¿no? Más bien ellos querían el reconocimiento en la vida terrenal. Incluso recordemos el episodio en el que Odiseo viaja al Hades, se encuentra con Aquiles y Aquiles le dice, oye, ¿sabes qué? Yo hubiera preferido ser mil veces el sirviente o el esclavo de estos hombres muertos, ¿no? De estas sombras, ¿no? Entonces, claro, vemos que en esa visión homérica, en la arete homérico, en la paideia arcaica de Grecia, no se daba primacía todavía o no se le daba importancia al ideal de la inmortalidad. Cuando aparece ya el siglo VII, inicia el siglo VI, ¿no? Que coincide precisamente con el orfismo, con la efervescencia del dionisismo, del eleusis,mo y también con el nacimiento de la tragedia, en el caso de Esquilo, de Sófocles más adelante, y también el nacimiento de la filosofía, ¿no? Me parece que ya ahí Jean-Pierre Bernard, Francis Confro, por ejemplo, o el mismo Giorgio Colli lo explican en mayor medida, ¿no? Como el bien social, socioeconómico, las clases bajas empieza a tener una efervescencia de búsqueda de salvación. Estábamos en el contexto también de las guerras médicas, ¿no? Entonces, esa búsqueda de salvación que los sórficos van a tomar, ¿no? Dando una nueva manera de vivir, ¿no? Que la religión de Dionisos o el eleusis,mo también va a tomar como una nueva forma de, digamos, trascender esta vida, ¿no? Distinta a la arete guerrera de Homero, ¿no? El pitagorismo va a irse por esa otra vertiente, ¿no? Por una vertiente más trascendente. Entonces ahí me parece que podemos encontrar ese ideal de la inmortalidad del alma en el caso del pitagorismo. Por lo menos haciendo ese obviamente del orfismo y del dionisismo, especialmente la visión trascendental del dionisismo, ¿no? Bueno, en el caso de Pitágoras, ¿qué sucede con Pitágoras? Bueno, todos conocemos la educación que tiene, muchas vertientes, muchas hipótesis acerca de si en verdad fue a todas las sectas. Tiene una propuesta científica, una propuesta religiosa, una propuesta política también, como lo propone Hernández de la Fuente. Pero lo importante acá, para el caso concreto lo propone también Platón en la República, en el libro 10,
habla de un bios homérico y un bios pitagórico, ¿no? Que era el estilo de vida que tenía la comunidad o la secta pitagórica, jerárquicamente organizada, ¿no? Con el secretismo propio de ellos, ¿no? Y con un conjunto de preceptos morales que también pitagórica, ¿no? Que está relacionado al bios pitagórico, pero está más centrado a un sistema educativo que está orientado a la purificación del alma a través de la filosofía y a través de algunos ejercicios espirituales también, ¿no? Además, la idea de la inmortalidad del alma, en el caso de Pitágoras, por ejemplo, se puede comprobar desde muchas fuentes, ¿no? Tanto Porfirio y Elida nos hablan de esta actitud, esta capacidad de Pitágoras, que le había aprendido de Ferécides, su maestro, de recordar las vidas pasadas, ¿no? Entonces ahí se demuestra, ¿no? Que él creía en esta idea de la inmortalidad del alma, ¿no? Su propia filosofía, su propia comunidad que purifica a través de ciertas abstinencias, también comprueban esa cuestión, y obviamente la cuestión de la metempsicosis, ¿no? Esto de que el alma puede transmigrar a otros cuerpos, la transmigración de las almas, ¿no? Bueno, voy a ir al centro para no extenderme demasiado, ya estoy llegando casi al límite del tiempo. Precisamente, ¿cuál es el sistema educativo que proponen los pitagóricos? Muy importante acá el dato que no muchos lo han resaltado, pero a mí me parece muy importante, tanto Porfirio como Yámblico, por ejemplo, el mismo Diógenes Laercio de sus biografías de Pitágoras, que él proponía una filosofía que te iba a emparentar con los dioses. O sea, no solamente ese respeto a los dioses, a los démones, a los héroes, a los padres en jerarquía, sino que si uno sigue, tenemos dentro de nosotros algo que se asemeja a los dioses, que efectivamente es la psique o el alma, ¿no? Y ahí viene el debate acerca de la inmortalidad del alma, que lo empieza Rode, por ejemplo, en su psique, que lo va a repartir Eric Dodds, por ejemplo, en los griegos en lo irracional, que nuevamente lo toma Jäger en la filosofía, en la teología, tiene una visión distinta de la inmortalidad del alma, pero lo cierto es que las fuentes comentan que en el caso del pitagorismo sí se reconocían como emparentados con la divinidad, pero solamente lo podemos hacer si seguimos cierta filosofía y cierto estilo de vida, ¿no? Ahora, filosofía y purificación del alma. Para los pitagóricos y también es interesante cómo cuando uno va avanzando en el conocimiento de la naturaleza, o sea, de los entes corpóreos, ¿no? De las cosas particulares, podemos trascender más allá de lo corpóreo y empezar a ver sus medidas matemáticas, las proporciones, la armonía del universo, ¿no? Entonces nos elevamos como del mundo corpóreo, físico, digamos, a un mundo incorpóreo, eterno, pero ya no a través de los sentidos, sino a través del intelecto. Esa forma de ser filosofía a la misma vez es una purificación de la... Es pecaminoso, como diría Dodds en los griegos y lo irracional, ¿no? Hay ya cierta culpabilidad, ¿no? De estar vivo, ¿no? Y esto lo va a patentizar más Empédocles, ¿no? Otro pitagórico. Y más adelante se va a poder ver precisamente cómo luego de esta visión sensorial de la ciencia, vamos a una ciencia más contemplativa, ¿no? Y en este camino se puede precisamente purificar el alma, ¿no? Para Pitágoras es muy importante y bíblico cómo cuentan que Pitágoras al llegar a Crotona, luego de su escape a Egipto, a Babilonia, ¿no? Llega a Crotona y empieza a dar algunas charlas, algunos diálogos. En el templo de Apolo Pítico, Pitágoras da una charla a los niños, los que existen en la tierra, y por eso a ustedes se los elige frecuentemente para hacer algunos rituales en honor a algunos dioses griegos. Y les dice a los niños lo siguiente, ¿no? Chicos, no se aman, no se molesten, pero hay niños que están por naturaleza
más dirección naturaleza no lo están más direccionados a los placeres del cuerpo. Sin embargo, estos que están direccionados a los placeres del cuerpo todavía pueden seguir una purificación del alma, ¿no? En vías de la inmortalidad y de una transmigración a esas sustancias incorpóreas, ¿no? Y obviamente los que están mayor capacitados sí logran entrar a su secta pitagórica. Y claro, para Pitágoras, el sistema que propone, el sistema educativo de formación y con esto, es la mejor manera de iniciar la educación de los jóvenes. Especialmente lo que hoy llamaríamos música, ¿no? Que en ese tiempo era la armonía, ese conjunto de ritmos, de melodías, de ensalmos, que son iniciadores, o sea, funcionan como ritos iniciáticos digamos, proporcionada matemáticamente. Entonces, ciertos ritmos, ciertas melodías podían alinear el alma específicamente para su purificación. Y obviamente tiene que estar ligado con ese conocimiento de las cosas incorpóreas o trascendentes. Entonces, para Pitágoras, el arte y jóvenes. La segunda manera es darle preceptos morales, ¿no? Algunas abstinencias, como ya lo conocemos, la abstinencia de carne, por ejemplo, especialmente en los rituales, la abstinencia de deseos sexuales, de placeres corporales, la abstinencia del bien, también de incluir en su estilo de vida, en su bios pitagórico. Una serie de pruebas, incluso recordemos que el mismo Pitágoras, para que los jóvenes entren a su comunidad, él les hacía un examen, digamos, fisionómico, ¿no? Solamente que es inclinaciones más racionales, ¿no? Quiénes son más vanidosos, desde la forma de caminar, la manera de hablar, etcétera. Y también, como lo recuerda Walter Burker, habían pruebas matemáticas, ¿no? Y esto Edward Schure, en su texto Los grandes iniciados, también, pero él crea, ¿no? Él crea cómo hubiera podido hacer métodos, y en esos cuartos, en el suelo, en la arena o en la tierra, tenían ciertas fórmulas geométricas que ellos tenían que solucionar. Y muchos se quedaban varios días sin tener solución matemática de esas pruebas, ¿no? Y así poco a poco las pruebas iban haciéndose más complejas, hasta llegar a la metafísica de las matemáticas, ¿no? De la aritmética, de la aerología, y luego ya a la astrología, etcétera, ¿no? Y por último, no olvidemos también que habían ciencias contemplativas, ¿no? Lo que hoy llamaríamos matemáticas, que en ese caso era lo que se aprende, ¿no? Pero actualmente las matemáticas, entre comillas, como digo, la aritmética como forma de medida de las cosas, la numerología como cualidades de los números, ahí tenemos la unidad, la diada, la triada, que va a ser muy importante en Platón, en la sabiduría secreta de Platón, por ejemplo, la geometría, ¿no? También para Platón va a ser muy importante esto. Y en el caso de la música es muy importante como los biógrafos comentan que luego de la muerte de Pitágoras, a la casa de Pitágoras se lo convirtió en un templo de Deméter, y al callejón de la casa de Pitágoras se le llamó la sala de las musas, donde practicaban. Por último, también ellos estaban ligados al conocimiento de la astronomía a nivel aritmético y de la astrología a nivel numerológico. Y ahí tenemos la cuestión de la Pitágoras podía escuchar, ¿no? Tenía un don divino que a través del silencio y la meditación podía escuchar cómo los planetas empiezan a moverse, a brotar una música especial, y eso alineaba el alma de Pitágoras. Y como los otros hombres no podían escuchar, al parecer Pitágoras fue un cantautor de la época y cogía letras de Homero,
letras de Siodo para poder calmar algunas enfermedades de sus discípulos, para poder calmar algunas intenciones emocionales negativas de los discípulos dentro de la comunidad pitagórica. El Pitágoras de vida, ya en la Grecia clásica, inicios, poseía una concepción de la educación humana direccionada a la purificación del alma inmortal. Su estilo educativo es genuino en la cultura griega que contrasta con la paideia agonística y trágica, podríamos decir, de la Grecia arcaica o de la Grecia homérica. Su sistema educativo se fundaba en distintas actividades de las ciencias tales como la matemática, astronomía o astrología. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Está la hemeroteca. Muchas gracias, licenciado, por su participación. Siempre los temas sobre el alma y la inmortalidad son complejos para la investigación. Y bueno, para finalizar, bueno, antes, no sé por ahí quién sea Moto G. Puedo apagarlo porque no soy hospedador. Y ya viene el bibliotecario y ya le dicen su lugar. Y arriba está la biblioteca. Bueno, creo que ya se un poco. Y bueno, para no más el tiempo, por último vamos a escuchar la ponencia que lleva por título La enseñanza socrática, educar desde el cargo del licenciado en filosofía por esta casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de México, Juan Carlos Salomé Monroy. Por favor, tiene la palabra, adelante. La que abarca todo el Estado de México. Pero ahora también ya se fundaron las universidades interculturales. También hay, y ya se está escuchando. Fundaron universidades que desarrollan carreras como más pequeñas, pero plantear el micrófono porque se interrumpe la sesión. Bien. Bueno, pues yo tampoco voy a leer el texto. Voy a hacer una especie de exposición de puntos generales de educar desde el no saber. Los cárteles de la droga. Bueno, compartirles los siguientes puntos a exponer durante el texto. Por allí les voy a compartir en el Drive la dirección para que ustedes puedan pues básicamente tratar de demostrar algunos puntos. Por ejemplo, considerar que la práctica filosófica es un tipo de educación guiada por un proceso de construcción y creación consciente del ser humano. Esta idea general ilustrada en Sócrates, que pues es trazada por uno de sus mayores discípulos, el cual es Platón, sirviéndonos principalmente de pues la obra interpretativa. ¿Qué es lo que tenemos que esperar del texto? Bueno, pues lo siguiente. Con Sócrates, compañeros, asistimos a una serie de inversiones en los campos de la ética. Luego entonces se espera demostrar que pues, podemos plantear la existencia de una paideia socrática, es la posibilidad de vivenciar una conversión hacia un tipo de sabiduría que es a la vez ética, irónica y trágica. Entonces, ¿qué es lo que debemos de decir
hacer. La filosofía antigua es ante todo un modo de vida, más que un modo de hablar, más que un modo de dominio de conceptos, etcétera. Es una a convertirse en un modo de vida. Ese modo de vida plantea Pirador en sus obras, por ejemplo, que es la filosofía antigua, ejercicios espirituales y filosofía antigua, etcétera. Ese modo de vida está muy concretos, los cuales tienen un cometido: llevar al individuo, al discípulo, al lector o al escuchante, a una conversión de su ser en vistas a su mejoramiento y realización personal, también con vistas a, pues, alcanzar ese estadio ideal que, en realidad, de filósofos, pues, se busca constantemente, ¿verdad? Que es el ideal de la sabiduría. La filosofía, vista desde este enfoque como ejercicios, un método de progresión espiritual que está destinado efectivamente a acercar al individuo a ese filosofía antigua, con sus ejercicios espirituales, un método de formación de la individualidad humana, un método de formación del ser humano. Y pues este es el punto capital de la exposición, porque el método de formación está recordando pues una idea esencial que nos viene por parte de Werner Jaeger en su libro muy famoso llamado La Paideia. Para hacer evidente la afinidad entre ambos filósofos, entre Pierre Hadot y Werner Jaeger, si citamos las palabras, los griegos vieron por primera vez que la educación debe ser también un proceso de construcción consciente. Solo a este tipo de educación puede aplicarse propiamente la palabra formación o configuración, designa del modo más intuitivo la esencia de la educación en el sentido griego. Palabras de espirituales comienzan su labor o dentro de una totalidad psíquica, según Pierre Hadot. La labor formativa de todo ejercicio espiritual decanta en la formación del pensamiento, la imaginación, la sensibilidad. Entonces, esto pues únicamente en relación a la filosofía antigua como fenómeno en general, pues únicamente hay que agregar lo siguiente: que la filosofía ideal, que es la sabiduría, esos métodos de aproximación, esos caminos para aproximarse a ese estadio ideal son las diversas escuelas filosóficas en el periodo helenístico. Para entrarse al estudio de cada una de estas escuelas de filosofía es preciso hacer una parada en la figura de Sócrates. Sócrates es no solamente Pierre Hadot hace un reparo en esto, sino también el mismo Nietzsche. Nietzsche decía acerca de Sócrates lo siguiente: que hasta Sócrates conducen los caminos de las formas más diferentes de vida filosófica, que en el fondo, continúa, son los modos de vida de los distintos temperamentos, consolidados por la razón y el hábito, y dirigidos todos hacia la alegría del vivir, de participar de todos estos temperamentos. En ese sentido, bueno, pues comenzaría a hablar un poco acerca de Sócrates. La idea de Sócrates, según Hadot, es en su totalidad ejercicio espiritual. Plantea una nueva manera de vivir y además es una reflexión activa y una conciencia viva. La filosofía de Sócrates
al menos la que ha trazado su discípulo Platón, el ego y la experiencia del amor. Ambos ejercicios espirituales, el diálogo y la filosofía vista como una experiencia del amor, se sustentan en un rasgo pues sumamente socrático de la ironía. Pues constantemente tenemos el recuerdo de un Sócrates que va caminando por las plazas públicas dialogando. Pues en Sócrates observamos una tendencia muy particular, la de fingir ignorancia, ¿no? La esencia de la ironía socrática consiste en fingir ignorancia del propio no saber. Además, el diálogo socrático, aparte de estar guiado por esta ironía, perseguía un método socrático, diríamos, ¿verdad? Ese método llamado mayéutica, que al tener conciencia de que sabía que no sabía absolutamente nada, pues, lógicamente, no podía enseñar absolutamente nada, puesto que no sabía, ¿verdad? Entonces, lo único que se limitaba era básicamente a hacer uso de la mayéutica, a hacer preguntas a sus discípulos para que pudieran engendrar por sí mismos tanto sus respuestas o también para que pudieran engendrarse a sí mismos en cuanto individuos. En segundo lugar, en el diálogo con Sócrates, el interlocutor pues llega a una especie de turbación al final de la ignorancia de su propio no saber, pero también llega a una especie de turbación que se origina a partir de esa preocupación por sí mismo. Articulado por la ironía y la mayéutica, sirve para engendrar en el individuo tanto la conciencia de no saber como la conciencia de ser. De la autoconciencia que se cifra en una preocupación por uno mismo. Ese cuidado de sí, pues se cifra pues, en tres. De la inteligencia y de la verdad. Ese es el famosísimo cuidado de sí socrático, al que nos invita pues Sócrates en todas sus conversaciones. Bueno, pues haciendo un repaso del segundo ejercicio espiritual practicado por Sócrates, pues vamos a hablar un poco acerca de la filosofía vista como una experiencia del amor. ¿En qué consiste este ejercicio espiritual? Bueno, pues este ejercicio espiritual se puede comprender precisamente poniendo la atención en el diálogo escrito por Platón llamado El Banquete, ¿verdad? Allí, pues básicamente me gustaría ofrecer la idea de que el sentido del diálogo de Platón estriba en hacer una identificación entre las figuras de Eros, Sócrates y el mismo filósofo, o sea, la misma personalidad del filósofo. Al igual que Eros, tal y como lo describe Sócrates a raíz de la enseñanza que recibió de Diotima de Mantinea, es decir, como un ser desprovisto de belleza, pero a la vez dotado de un fuerte deseo por alcanzarla, Sócrates, en tanto filósofo, es alguien que tiene conciencia, pero que tiene un fuerte amor, es decir, un fuerte deseo por aquello de lo que carece, la sabiduría, ¿no? En el filósofo, la ignorancia es un medio, una fuerza impulsora que lo lleva constantemente a la adquisición de la sabiduría. En ese sentido, la vida filosófica que llevó a cabo Sócrates día con día se puede entender a partir de dos enfoques, desde un enfoque irónico y un enfoque trágico. La vida filosófica siempre será irónica, puesto que es una vida en constante persecución de la sabiduría. La vida del propio no saber. Si se quiere verlo así, en esto consiste la honestidad y también la propia modestia del filósofo. Tener conciencia de que descansa en un mar. La vida filosófica discurre en un deseo sin satisfacción, en una búsqueda sin fondo, en un camino sin fin.
que nunca llega a afianzar aquello que constantemente mientras más sé, más sed. La vida del filósofo discurre nuevamente en un deseo sin satisfacción. Para, pues, paliar esta carencia o esta necesidad de conocimiento, ¿verdad? Nos da un método de progresión espiritual, es decir, un ejercicio espiritual que consiste pues en ascender de los cuerpos bellos, pasando por las normas y la ciencia, hasta tener un conocimiento que digno de pues las ideas, en este caso de la belleza, pues, o esta sugerencia, este método de iniciación que le otorga Diotima de Mantinea a Sócrates, nos recuerda bastante bien a lo de la filosofía aparece como un ejercicio para la muerte, es decir, una práctica a partir de la cual el filósofo se esfuerza en dejar de lado su cuerpo para atender y cultivar la pureza de su alma, en abandonar sus sensaciones para tomar su intelecto como principio de conocimiento e individual para adoptar un punto de vista universal y por último, en desapegarse de los objetos inestables de este mundo para comenzar a interesarse por aquello que es el fundamento. Bien, bueno, pues únicamente me restaría pues decir algo acerca de mis conclusiones, pero para ello quisiera saber si tengo un poco más de tiempo. Bueno, ¿Cuánto tiempo tengo, Elda? en vista de que se alargó y unos inconvenientes, quedan 5 minutos, pero yo creo que igual y podemos hacer un espacio para las preguntas. Si gustas, toma pocos minutos para las preguntas. Está bien. Bueno, pues para respetar el tiempo, pues hasta aquí termino. Conclusión abierta. La conclusión tiene que ver con la pregunta de si existe una paideia socrática, ¿no? ¿Existe una paideia socrática? En que Sócrates mismo, una y otra vez en la apología, afirmaba lo siguiente: yo no he sido jamás maestro de nadie. Entonces, pues mis conclusiones están allí. Ojalá haya la oportunidad de que... Pues muchas gracias, les agradezco. Muchas gracias a ti y a todos los participantes, los ponentes. Minutos que nos quedan a la ronda de preguntas y comentarios. Si alguien quiere tomar la palabra, puede levantar la mano o bien abrir su micrófono. Al igual estoy aquí al pendiente de la transmisión que está haciendo en Facebook y si no, por ahí creo que tenemos a alguien que está manejando la transmisión. Perdón, aquí estoy presente, no escuché. Que pasamos a la ronda de preguntas. Si hay algunas preguntas por ahí. En el chat creo que no hay. En el chat de Zoom. Déjame ver en el de Face. No, tampoco tenemos. No, ni en el chat de Zoom ni en el de Face tenemos preguntas. Bueno, aquí ya el licenciado Juan Carlos subió el documento de Drive, está en el chat para quien guste.
pues creo que no hay preguntas, así que agradecemos mucho. ¿Sí? Sí, ¿Hay una? sí. Ok. Muy importante las ponencias, así algo rápido nada más. En el caso del profesor Mario Ríos, entre Maquiavelo, Jenofonte y la Grecia arcaica, digamos, se podría comentar que los totalitarismos o los autoritarismos modernos tienen un sustrato de esta educación, digamos, más prepotente, por decirlo así, o más guerrera, y, y con las vertientes políticas actuales, autoritarismos y totalitarismos, por ejemplo. ¿Lo dejo el cargador? Ajá. La extensión es mía. ¿Cómo? No escuché bien la pregunta. ¿Era una pregunta para mí? Sí. Bueno, quedó claro. Sí, sí, no sé si me logra escuchar. Sí, bueno, sí, evidentemente, una de las cuestiones que me interesa, digamos, del pensamiento en general, de la evolución del pensamiento, es lo que podemos llamar las exegesis, ¿no? Cómo se leen de nuevo los autores, que se oculta, ¿no? En ese sentido, bueno, hay una de las frases que leí de Maquiavelo, es seguramente para despertar la furia de las feministas, ¿no? Sí, es el culto al poder, pero hay un equilibrio. Creo que en Maquiavelo hay una pero sabe conocer sus límites. Es algo que yo no veo, digamos, en un Adolfo Hitler, en Mussolini, no diría. Sí, evidentemente hay un culto, pero no hay ese equilibrio del centauro, ¿no? Es esa idea del renacimiento, el reconocimiento de la parte animal, pero es la parte, digamos, vital, ¿no? ¿Sí? Y hay una crítica de Maquiavelo en contra del cristianismo, obviamente, y hay una invitación aspecto que la tradición cristiana ha casi eliminado, ¿no? Durante la Edad Media, y lo considera como parte del poder humano de creatividad, ¿no? De unión de la fuerza. Hay la desmesura sin equilibrio. No hay la idea del poder que conoce sus límites, ¿no? Y Gracias. Bueno, no se sería nota. hibris. ¿Qué? Hibris. Hibris. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Bueno, pues ya se terminó tristemente el tiempo. Valiosa de cada uno de nuestros ponentes. Sabemos que sus discursos enriquecen sin duda al diálogo filosófico. Igualmente, damos gracias a quienes están siguiendo estas mesas y conferencias. Los seguimos invitando a ser partícipes de las siguientes intervenciones en la mesa 3, la cual comenzará en unos momentos, justo a las 5:15, ya falta muy poco. Así que si nos gustan acompañar, están todos invitados. Muchas gracias. Gracias. Gracias con todos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, estaría bueno después, no sé si hacen algún otro evento, algo, mantenernos en contacto, porque son 20 países y bueno, encontrar este evento como punto de encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, estaría bueno eso, seguir en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Semestre.
y si no, al menos cada año es el mismo esquema y de la Facultad de Humanidades de la UAMEX, por si gustan estar al pendiente. Al igual, ahorita ya estamos en periodo vacacional, pero pues que pueden servir para la participación de todos. Ahorita los medios virtuales nos apoyan para poder conectarnos desde distintos lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.